con los trabajos de atestiguamiento, que es su tema. Doctor, muy buenas noches, muy amable. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a la Facultad de Contaduría Pública por la invitación a participar en este seminario y con el gusto de transmitir a ustedes estos temas sobre trabajos de atestiguamiento. Vamos a tomarnos unos 20 minutos para poder platicar precisamente sobre este tipo de trabajo de aseguramiento. Adelante, por favor, en la diapositiva. Todos ustedes son ya conocedores de la estructura de la normatividad profesional de la actividad del contador público. Recuerden que esta estructura de la normatividad profesional está presentada precisamente en el libro de normas internacionales de auditoría. Ahí, en el prefacio de esas normas, aparece este esquema y ahí pueden ustedes remitirse cuando tengan dudas sobre qué normatividad aplicar. Por supuesto, esta estructura tiene sus deficiencias, no está perfectamente delimitada. Espero que ahora ya en la Vicepresidencia de Legislación podamos modificarlo, porque si se dan cuenta en la parte superior del Código de Ética Profesional, la parte superior, que va muy de la mano con lo que nos platicó el maestro Gabriel Montiel sobre un código de conducta, aunque tienen ciertas particularidades, pues este código de ética profesional nos va normando a nosotros precisamente nuestro trabajo, tanto en el desempeño profesional como en el desempeño como personas. Recuerden que ahí se establecen postulados, dentro de los cuales existe uno muy importante, que es el postulado de integridad, este principio fundamental de integridad, que pues es el que nos establece que tenemos que ser, ante todo, seres humanos perfectamente adentrados, perfectamente embonados con nuestros principios morales. Abajo del Código de Ética Profesional viene la norma de control de calidad, la cual es aplicable, como todos ustedes saben, a las firmas de contadores públicos que desempeñan los trabajos de aseguramiento. ¿Y qué trabajos son los de aseguramiento? Bueno, pues aquellos en los cuales se nos pide emitir una opinión profesional sobre un tema específico. Vamos a platicar un poquito más al respecto. ¿Por qué decía yo que aquí le falta todavía algunos elementos para que esté perfectible este esquema? Porque nos falta la norma de revisión del control de calidad, la cual va de la mano precisamente de la norma de control de calidad, porque es la que nos pone en práctica cómo va a ser el sistema mediante el cual el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, a través de un procedimiento que viene muy delimitado ahí, puedan visitar a las firmas de auditores, a las firmas de auditoría, para verificar que su sistema de control de calidad esté perfectamente puesto en práctica. También nos falta, dentro de esta estructura, la norma de desarrollo profesional continuo. Recuerden que la norma de desarrollo profesional continuo, pues es aquel documento que nos sirve como disposición fundamental del Instituto Mexicano de Contadores Públicos para cumplir precisamente con un puntaje de actualización. Este puntaje de actualización es muy relevante porque nos va a servir de base también para el cumplimiento de la certificación profesional de los contadores públicos. La certificación profesional de los contadores públicos está a su vez incluida en un reglamento de certificación profesional que tampoco viene en este esquema y que también es de carácter obligatorio para todos aquellos que quieran ser certificados profesionales. También existe un reglamento de certificación por disciplinas que tampoco está en este esquema y que también podrán cumplir todos aquellos profesionales de las distintas disciplinas que el Instituto Mexicano de Contadores Públicos reconoce. Entre ellas está la disciplina de fiscal, la disciplina de finanzas, la disciplina de contabilidad gubernamental, la disciplina de auditoría y contabilidad gubernamentales y, últimamente, la disciplina de prevención del lavado de dinero. Todas esas disciplinas permiten a los profesionales de la contaduría e inclusive para los profesionales que no son de la contaduría, pero que tengan estos elementos de especialización, a poder hacer un examen y estar certificados en esa disciplina. No van a ser contadores públicos certificados porque el CPC es un título que solamente se otorga a los que hacen el examen uniforme de certificación, pero serán profesionales certificados en las distintas disciplinas. Esos elementos no están aquí. Lo que sí está es el marco de referencia para trabajos de aseguramiento. ¿Y qué es ese marco de referencia para trabajos de aseguramiento? No es otra cosa que la parte dogmática, la parte conceptual de los trabajos que tiene que realizar un auditor. Normalmente a los que realizan auditoría se les llama auditores, pero ya no nada más hacemos auditoría, sino que hacemos trabajos de aseguramiento, hacemos trabajos de revisión, hacemos trabajos de atestiguamiento y hacemos otros servicios relacionados, pero pues por facilidad
y como medida de distinción a todos se les llama auditores. Los trabajos de aseguramiento, adelante por favor en la diapositiva, para que quede muy claro, se ciñen a un concepto internacional. Este concepto internacional nos da precisamente la definición y es aquel que nos dice que un trabajo de aseguramiento es aquel en el cual un contador público, su carácter de auditor, expresa una conclusión que ha sido diseñada para incrementar el grado de confianza de los usuarios. ¿Cuáles usuarios? Aquellos que no sean la parte responsable. Entendiendo por parte responsable a aquellos que emiten precisamente la información que se pretende examinar, la información que se pretende revisar. Este grado de confianza es sobre el resultado precisamente de esta evaluación o de esta medición que se haga del asunto sobre el cual se realizará este trabajo de aseguramiento. ¿Y en qué se va a basar? ¿Cómo podemos saber si está bien o está mal? Bueno, porque lo vamos a comparar con unos criterios que son aplicados. ¿Qué criterios son? Bueno, tratándose de información financiera, lo conocemos muy bien, las normas de información financiera. Tratándose de otro tipo de trabajos, tenemos que buscar que estos criterios cumplan ciertos requisitos para ser considerados como válidos. Puede ser una ley, puede ser un reglamento, puede ser un lineamiento de la Comisión Nacional de Banca de Valores, puede ser inclusive una normatividad específica para el sector que emita ese tipo de información. El trabajo de aseguramiento realmente nos da dos dimensiones, ¿sí? Las dos dimensiones se basan precisamente en los dos elementos que están ahí en las puntas de las flechas. El elemento de seguridad y el elemento de confianza. Elemento de seguridad. ¿Cómo se obtiene la seguridad? Bueno, la seguridad lo obtiene el auditor cuando obtiene evidencia, ¿sí? Cuando obtiene evidencia, entonces tiene confianza en la información que él revisó. Y esa confianza que el auditor ya tiene, la va a trasladar a su vez a esos usuarios, ¿sí? A través de su opinión. Por eso decimos que el aseguramiento tiene esa doble dimensión. Se da lo que se tiene. El auditor obtiene seguridad gracias a la evidencia que obtiene cuando ejecuta su trabajo, y esa seguridad que tiene le permite emitir una opinión que a su vez va a dar seguridad a otros usuarios. Ese es el doble esquema. Nos regresamos, por favor, doctor Miguel Ángel, al anterior, nos regresamos un poquito al esquema. Al anterior, si se puede, por favor, anterior. Ese, perfectamente. ¿Por qué era importante adelantar el concepto de aseguramiento? Porque los trabajos de aseguramiento se dividen a su vez en dos grupos. Los trabajos de auditoría y revisiones de información y los trabajos de atestiguamiento. Allí también hay otro error en el libro. El cuadrito que ustedes ven abajo donde dice marco de referencia indica auditoría y revisiones de información histórica. Realmente tiene que decir auditoría y revisiones de información financiera histórica. Y esa palabra cambia las cosas. No es lo mismo aprendernos que el 4 de julio de 1776 se firmó la Declaración de la Independencia, o que el 14 de julio de 1789 se tomó la Bastilla, que son información histórica, a hablar precisamente de información financiera histórica. Esto nos lleva a tener también dos tipos de trabajos en este aspecto. Los trabajos de auditoría y los trabajos de revisión. Trabajos de auditoría van muy de la mano con lo que nos explicó el maestro Armando, cuando nos dijo que son aquellos trabajos en los cuales se requiere una seguridad razonable. Esto es, una confianza que se tiene que brindar a los usuarios de una forma más concreta, una forma más útil para ellos. Pero puede ser que los usuarios no requieran una información tan selecta y se conformen con un grado de revisión, podríamos decir, menor, una confianza menor. Entonces estaríamos hablando de trabajos de seguridad moderada. Estos trabajos de seguridad moderada son a los que se refiere los trabajos de revisión. Y los trabajos de revisión van a tener sus propias normatividad, las normas de revisión. Los trabajos de auditoría van a tener su propia normatividad, las normas internacionales de auditoría. Eso es lo que normalmente estudiamos en la facultad. Pero donde me quiero centrar, y ese es el quid de esta plática, es precisamente en el otro rubro, en los trabajos de atestiguamiento. Los trabajos de atestiguamiento tienen su propia normatividad, las normas para atestiguar. Adelante, 2 diapositivas, si nos favor, maestro Miguel Ángel. Eso es. Las normas para atestiguar, muchas gracias, nacieron por una necesidad que se tenía precisamente en el siglo pasado. Hasta el 31 de diciembre del año 2000 se aplicaban supletoriamente para este tipo de trabajos de atestiguamiento las normas y procedimientos de auditoría. El libro de normas y procedimientos de auditoría que últimamente
se les suele denominar las NAGA, no le pongan L en medio porque suena muy feo. Y estas se aplicaban en tanto no hubiera la emisión por parte de la COMPA, que en ese entonces funcionaba, y era la Comisión de Normas y Procedimientos de Auditoría. Esta comisión depende o pertenece al Instituto Mexicano de Contadores Públicos a través de su vicepresidencia de legislación. Y se dieron cuenta en esa comisión que cada vez era más difícil aplicar unas normas que estaban destinadas a trabajos de auditoría de tipo financiero. Pero ¿qué pasaba cuando nos contrataban para otro tipo de trabajos que no tenían que ver con el aspecto financiero? A veces se dificultaba, porque nos hablaban de términos, nos hablaban de secciones y teníamos que revisar las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar. Pero ¿qué sucedía si, por ejemplo, se nos ponía en consideración un contrato a revisar? O se nos ponía a consideración unos estatutos y el cumplimiento de los estatutos. O se nos ponía a consideración el cálculo de unos intereses. O se nos ponía a consideración otro tipo de asuntos que los auditores sí podemos hacer, pero que no están relacionados con la información financiera. Pues era muy difícil. Por lo tanto, se pusieron a trabajar en la Comisión de Normas y Procedimientos de Auditoría y emitieron el Boletín 7010. El Boletín 7010, que es la parte estructural y la parte fundamental para que todos ustedes puedan adentrarse a las normas para atestiguar. Esto entró en vigor el 1 de diciembre de 2001. ¿Sí? 1 de diciembre de 2001, por favor, esa fecha, entramos ya en el siglo XXI con una nueva norma. Tomen nota que la norma para atestiguar se denominó Boletín 7010. ¿Por qué? Porque era emitida con el carácter mexicano. Y la Comisión de Normas y Procedimientos de Auditoría, a todo lo que emitía hasta ese entonces, le denominaba precisamente boletines. Adelante, por favor. Muchas gracias. Las normas para atestiguar, ¿cuál es su esencia? Bueno, pues no eliminan, no modifican ninguna de las normas, ni las antiguas, las normas y procedimientos de auditoría, ni las vigentes, las mías, no, ninguna. Simple y sencillamente se van a aplicar según la naturaleza del trabajo que vamos a realizar. Y el trabajo que vamos a realizar es sobre información financiera histórica, no hay que dudarlo. Vamos a aplicar las normas internacionales de auditoría. Sí, o las normas de revisión, si queremos una seguridad moderada. Si lo que vamos a revisar no tiene nada que ver con información financiera de carácter histórico, si la opinión no va a ceñirse sobre eso, entonces tendremos que aplicar las normas para atestiguar. En el año 2008 se dio un cambio trascendental. ¿Por qué? Porque la COMPA dejó de llamarse COMPA y se denomina como se denomina actualmente, la CONAP, que es la Comisión de Normas de Auditoría y Aseguramiento. Yo a esta comisión, que por cierto está bajo mi cargo, yo le llamo la comisión de pleonasmo. ¿Por qué? Porque auditoría y aseguramiento, pues está siendo uno el continente y el otro el contenido, pues estaríamos duplicando el concepto. Realmente tendría que llamarse Comisión de Normas de Auditoría y Atestiguamiento, para entenderlo un poquito más, o simple y sencillamente Comisión de Normas de Aseguramiento y otros servicios relacionados. Y entonces ya tendría un poquito más de identidad. ¿Por qué la importancia de definir esto de aseguramiento y atestiguamiento? Porque el aseguramiento, insisto, ¿sí?, es el continente, es el grande, y el atestiguamiento es una parte de los trabajos de aseguramiento. ¿Qué lo diferencia principalmente a una norma para atestiguar de una norma internacional de auditoría? El concepto de aseveración. Este concepto de aseveración que a partir del año 2021 va a sufrir una modificación muy interesante. ¿Qué se denomina en este momento como aseveración? Bueno, como aseveración entendemos a cualquier declaración o combinación de declaraciones tomadas en conjunto que son emitidas por una parte que es responsable de ellas y sobre la que se le pide opinar a un auditor. Cuando hablamos de declaración, por favor, sobre todo para los poco expertos, no hay que considerar, no hay que confundir con una declaración de impuestos o esto. No, hablamos de declaración cuando es un documento que emite alguien, ¿sí?, una parte que se llama parte responsable, un documento que preparó con algún objetivo. Ejemplo de ello es el trabajo de dictamen de Seguro Social. El dictamen de Seguro Social no es un trabajo de auditoría. ¿Por qué razón? Porque no se emite una opinión respecto a la información financiera de la entidad que emite esos documentos.
sino que se emite una opinión sobre el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social.